Todo mi pasado queda olvidado, siento en el alma paz. Su amor mi alma limpió y mis culpas borró. Esta noche tranquilo estaré. Pecador fui, mas supe amar. Oh Señor, oh Jesús, con mis lágrimas tus pies bañé. Yo no sé cómo amarlo, me impresiona mirarlo. Él no es un hombre más, aun cuando ríe y llora también, en su mirada está la verdad. Quisiera llorar, quisiera gritar, no puedo expresar que cambió en mí y a él mi vida entregué. Solo a él seguiré. Cuando sus ojos me miran, veo puertas abrirse y al entrar veo una luz que me ciega y veo que esa luz es él, me invita a seguir y siento paz, y siento paz. ¿Qué te parece, mi hermano, mi hermana? ¿Qué te parece esta canción de entrada tan bella, este canto? ¿Te parecerá familiar? Su letra, lo que dice, porque pues todos hemos estado en una situación así, que pues lamentablemente sumergidos en el pecado, sumergidos en tantas cosas que no deberíamos. Este es el canto de María Magdalena, porque esta semana podemos ver, tenemos este día de fiesta durante esta semana, el día jueves, lo vamos a mencionar en un momento, y pues es la historia de la vida de cada uno de nosotros cuando hemos estado en situaciones de pecado, en esa ceguera espiritual, en esa sordera espiritual y todo, y un día bendito el Señor nos llama con mucha fuerza, nosotros pidiendo ese auxilio y Él tomándonos de su mano, que Él siempre está extendiendo su mano hacia nosotros, pero nosotros pues seguimos acá con lo nuestro, y un día glorioso podemos levantar la mano en auxilio, nos tomamos de su mano y nuestra vida necesariamente empieza a transformarse, gloriosamente empieza a transformarse. Y pues este es el llamado en esta semana para cada uno de nosotros, para la conversión, como siempre es el llamado. Y pues vamos a ver lo de María Magdalena, como les digo, para el día jueves. Y pues vamos a ponernos en la presencia de Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias, gracias, porque siempre estás con nosotros. Tu Espíritu Santo está aquí dentro nuestro, mi Señor, porque te hemos llamado, porque hemos implorado tu presencia en esta mañana y sabemos que tú estás aquí para quien escucha, para quien habla, y queremos que nos des ese mensaje bello para tener alimento para esta semana, mi Señor, para llevarte siempre, siempre en nuestro corazón, en nuestra mente.
Gracias, Mamita María, gracias por estar siempre aquí y ser nuestra Madre Santísima que nos va guiando por el camino que lleva al amor verdadero. Y vamos también a leer esta oración de Santo Tomás de Aquino que me gusta mucho, la he compartido con ustedes en otro momento, y vamos a decirle al Señor: Señor, fuente de la sabiduría, principio supremo de todas las cosas, derrama tu luz en mi inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Concédeme penetración para entender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para interpretar y expresarme. Ayuda el comienzo de mi trabajo, corona sin fin, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por atender el día de hoy, mis hermanos. Nuevamente vamos a repasar lo que fue el 16º domingo del tiempo ordinario. El día de ayer domingo pues entramos al 17º ya. Vamos bastante avanzados. El tiempo vuela, qué bárbaro, ya se va julio, entra agosto, ya estamos casi tocando las puertas de diciembre por ahí. Entonces se va rapidísimo el tiempo, hay que disfrutarlo y aprovecharlo. Bueno, pues gracias nuevamente por estar aquí. Tenemos el día lunes en la primera lectura del libro del Éxodo. Vamos a seguir viendo Éxodo toda la semana. Vamos a seguir viendo el Evangelio según San Mateo toda la semana, excepto, como les decía al principio, el jueves, porque es un día de fiesta, el día de Santa María Magdalena. Entonces, ese día se hacen unas lecturas especiales cuando es día de fiesta. El sacerdote puede decidir si se opta por esas lecturas o por las comunes, que son en este caso Éxodo y todo. Entonces, pero eso varía, es muy curioso porque varía en diferentes regiones. Por ejemplo, en España sí se leyeron otras lecturas. Aquí leemos otras lecturas también, pero me estoy refiriendo a otros días. Por ejemplo, fue también el día de Santiago Apóstol también, pero aquí no se leyeron, en España sí. Entonces varía, tiene sus formas toda la liturgia. Entonces, pero bueno, estamos ubicados aquí y sí, se leyeron otras lecturas diferentes el día jueves. Ahorita lo vamos a ver. Como les digo, tenemos del Éxodo, capítulo 14, versículos del 5 al 18. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, sabrán que yo soy el Señor. En esta lectura, es cuando, como les comentaba la semana pasada, cuando faraón, pues le llega el dolor a su alma, él pierde a su hijo. Entonces, por lo de las plagas y todo eso que les mencionaba la semana pasada. Entonces, él deja libres a los israelitas, los libera de la esclavitud momentáneamente porque él no reaccionaba. Y entonces ellos se van, y entonces caminan un tramo grande de desierto, y entonces, pero empiezan a tener miedo, empiezan a recordar lo que ellos dejaron, que aunque estaban en la esclavitud, podían comer, podían hacer cosas que obviamente tenían placer a sus cuerpos y todo, pero entonces empezaron a quejarse y decir, bueno, nos trajiste al desierto para morirnos, preferimos quedarnos allá donde teníamos pues alimento y todo, podíamos dormir o algo. Entonces les dice Moisés, no tengan miedo. Entonces él, en esa comunicación con el Padre, le dice que el pueblo se está quejando y todo. Entonces le dice el Señor, le dice, utiliza tu vara y toca el mar para que se abra. O sea, porque iba a ser un prodigio el mayor, uno de los mayores prodigios del Señor. Entonces pues bueno, pero a lo que vamos a seguir viendo esto, pero a lo que se centra es
que les dice, no tengan miedo. Es el mismo mensaje para nosotros, mis hermanos, como les decía la semana pasada, es la historia de nuestra salvación de manera muy personal para cada uno de nosotros. Entonces, quiero darles un dato interesante, importantísimo. En la Sagrada Biblia, según los estudiosos que han estudiado mucho en la Biblia, la palabra no tengas miedo viene 365 días del año. ¿Qué quiere decir esto? Que es un no tengas miedo para cada día. No debemos de temer ningún día, mis hermanos, de todo lo que pasa, de todo lo que sucede. Debemos abandonarnos en la confianza del Señor, sabiendo que Él nos protege, nos ama, nos cuida como a sus niños pequeños, como a las niñas de sus ojos, con esa delicadeza, con ese esmero. Entonces, no tengamos miedo en ninguna situación que suceda. Sepamos, pongámoslo en las manos de Dios y sabemos que esas manos van dirigiendo nuestro camino. Así es que no temamos, mis hermanos, de nada de lo que nos pase. Nos vamos rapidito porque qué bárbaro, se va el tiempo volando. Tenemos este día lunes el Salmo del Éxodo, no es de los Salmos, exclusivamente es del Éxodo. Alabemos al Señor por su victoria. Éxodo 15, ahí podemos encontrar esta frase hermosa, alabemos al Señor por su victoria. Tenemos este día del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta generación. Hermanos, sabemos que la reina del sur, era una diosa pagana, una diosa que ella tenía los ídolos, idolatraba a otros ídolos. Eso fue en el tiempo de Faraón. Sin embargo, ella, que era pagana, ella supo de la fama de Salomón y lo escuchó y escuchó ese llamado. Entonces, ¿qué pasa con nosotros ahorita, mis hermanos? Nosotros pedimos, en esta lectura, los escribas y fariseos le dijeron a Jesús, Maestro, queremos verte hacer una señal. Querían pruebas, querían ellos con sus propios ojos ver todo, pero les dice el Señor, les decía, generación perversa, no se les dará más señal que la señal de Jonás, que fue cuando, ustedes saben, lo de Jonás y todo también, que fue tragado por una ballena, que estuvo 3 días y luego que fue expulsado y todo. Entonces, pero más que nada, esto se centra, como les decía al principio, en lo que es la reina del sur, que era una pagana que escucha la voz de Salomón en aquel tiempo. Entonces, aquí se nos dan 3 puntos importantes. Primero, reconocer la grandeza de Jesús, de lo que Él hizo, de lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, con los evangelistas, cómo nos narran toda la vida que llevó Jesús aquí. Reconocer la grandeza de Jesús, primero. En segundo, escucharlo. Siempre se nos ha dicho que el primer mandamiento antes de amar a Dios sobre todas las cosas es escuchar, porque no podemos amar, como les digo, a alguien que no conocemos. Primero debemos poner un oído atento, conocer su vida, conocer su infancia, conocer lo que pasó por nosotros, todo ese sacrificio de muerte en la cruz, escuchar todo, y entonces desprenderá de nuestro corazón amar al Señor en gratitud, en respuesta a ese gran amor que Él tuvo por nosotros. Y en tercer lugar, es a lo que todos somos llamados siempre, cada día, convertirse, a la conversión, a lo que el profeta Jonás fue a Nínive a llamarlos a la conversión, y él creía que no iba a pasar nada de eso. Le decía al Señor, no, yo no voy para allá, esa gente ya de una vez destruye todo eso y todo, pero por eso se lo traga la ballena y lo expulsa precisamente en Nínive. Y entonces se dio cuenta Jonás que no tenía otro remedio, que él tenía que predicar la conversión. Entonces pues
la gente empezó a escucharlo y empezó a convertirse. Entonces, ese es el mismo llamado para nosotros, mis hermanos, y que no sea, como dice aquí, el juicio tan riguroso para todos nosotros. Creamos, y si no tenemos la suficiente fe, pidámosela al Señor, pidamos el regalo de la fe para creer firmemente en su palabra, sin necesidad de señales prodigiosas ni nada, porque sabemos que el Señor es el único que cumple su palabra y sus promesas. Bendito seas, mi Señor. Tenemos el día martes 20, tenemos en la primera lectura del Éxodo, del libro del Éxodo, capítulo 14, del 21 al 15. Los israelitas entraron en el mar sin mojarse. Esta lectura es hermosísima, mis hermanos, se las recomiendo mucho. Es cuando finalmente Moisés toca con su vara el mar se abre, los israelitas entran, como dice la escritura, en pie, no me acuerdo la palabra, enjuto, algo así, y que eso significa que en pie seco, o sea, descalzos y en pie seco, en tierra firme. Entonces así es como entran sin mojarse ellos, y bueno, seguiremos viendo más adelante el relato. Tenemos este día del Salmo, en el Salmo, el Éxodo 15, alabemos al Señor por su victoria. Nuevamente, alabemos al Señor por su victoria. Y tenemos este día el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Señalando a los discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Cuando van, aquí Mateo no dice exactamente por qué su familia lo va a buscar, pero esto lo podemos encontrar en Marcos 3, capítulos 20 al 21, porque aquí dice que ellos piensan que Jesús necesita descanso y reposo para él. Por eso se dice que su madre y sus hermanos van a buscarlo. Porque la familia empieza a decir, todos los parientes y todo, ¿no? Toda la gente, que él está fuera de sí, que se ha vuelto loco, que anda predicando, que ni siquiera come, ni siquiera nada, y la gente no lo deja descansar. Pero ya hemos visto que el Señor siente compasión por su pueblo, y en vez de elegir descansar, Él elige estar enseñando a las personas. Entonces, pero ¿qué pasa aquí? Les dice el Señor, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan y cumplen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Así es que si nosotros realmente queremos tener ese parentesco con nuestro Señor, si nosotros queremos tener realmente esa familiaridad con el Señor, sentirnos hermanos de Él, debemos más que nada cumplir su voluntad, lo que el Señor nos pide. Tenemos el día miércoles, tenemos en la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 1 al 5 y del 9 al 15. Voy a hacer que llueva pan del cielo. Una vez que ellos llegan, una vez que pasan el Mar Rojo, que pasan por ahí ellos, empiezan a encontrar ese desierto, y entonces empiezan a tener hambre y empiezan a reclamarle a Moisés y le dicen, pues necesitamos comer, tenemos hambre. Y entonces él nuevamente acude al Señor y le dice, Señor, esta gente y todo, siempre intercediendo y todo. Entonces le dice, voy a hacer que llueva pan del cielo. Es cuando el Señor empieza a enviar el maná que era como una escarcha blanca, haga de cuenta como la nieve, un poquito así, una escarcha blanca, que le dijo, tendrán este pan para cada día. No deben de aguardar, no deben de almacenar, sino que cada día tendrán su ración de pan, justo la que necesitan. Entonces esto sucedió en este tiempo, pero ellos pues ya se estaban desesperando porque
porque pues querían comer y querían esto y empezaban con las quejas al Señor. Tenemos este día el Salmo 77, el Señor les dio pan del cielo. Que pues hasta hoy a nuestros días se nos sigue dando ese pan del cielo y hermosísimo, que luego hablaremos de la Santa Eucaristía, pero es decisión nuestra tomar ese pan de vida. Nos dice la Escritura, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Es decisión muy personal, mis hermanos. Optemos por, si no tenemos una vida ordenada, por ordenarla con la gracia de Dios para poder recibir dignamente ese pan del cielo que nos da vida. Tenemos este día del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Algunos granos dieron el 100 por uno. Aquí se centra más que nada por qué nos habla en parábolas el Señor, y hay 3 puntos también importantes aquí, porque es un género que exige a la gente que escuche bien, porque hay que poner más atención, porque tienes que descifrar, pero no es difícil descifrarlo, pero tienes que poner más atención a esto. Y luego también otro de los puntos es pensar en uno mismo, no estar codeando al de enseguida, no estar diciendo, ay, si estuviera el compadre, si estuviera mi vecina para que escuchara esto. No, es personal, es para cada uno de nosotros. La palabra de Dios quiere penetrar, quiere introducirse para ser salvos a quien le llegue la palabra de Dios. Por eso es importante evangelizar, para que llegue a todos, mis hermanos, pero cuando llega es para uno mismo, y no andar criticando a los demás, sino pedirle el cambio, la conversión, la transformación personal de nuestro corazón. Y tenemos en tercer lugar, y que actúe de acuerdo con sus conclusiones. Entonces es un género que exige que la gente escuche bien, que piense en sí misma y actúe de acuerdo con sus conclusiones, que vamos a ver enseguida algo de esto. Tenemos el día jueves 22, como les digo, esta fiesta de Santa María Magdalena. En la primera lectura tenemos del libro del Cantar de los Cantares. Encontré el amor de mi alma. Es cuando nos sentimos perdonados, cuando nos sentimos amados, abrazados por el Señor, y de esa misma manera como Él nos perdona, nosotros debemos de aprender a perdonar a los demás. Pero nos sentimos sobre todo amados y regocijados en su amor, que siempre nos acoge a todos, mis hermanos. Por más que hayas cometido el pecado más tremendo, más horroroso que te imagines, el Señor siempre te está esperando. Le cuesta quizás perdonar algunos pecados tan graves como el aborto, pero el Señor siempre te extiende su mano. No la rechaces, mi hermano, mi hermana, porque está en ti la decisión. Tenemos este día el Salmo 62, Señor, mi alma tiene sed de ti. Tenemos del Santo Evangelio según San Juan, versículos 20 del 1 al 2. ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Aquí es cuando se le aparece a María Magdalena. Ella va tempranito al sepulcro. Entonces ve que está la piedra removida. Entonces ella va corriendo. Antes que nada, cuando ve la piedra removida, ella va corriendo a la casa de San Pedro y está ahí otro de los discípulos. Entonces ellos vienen rápido corriendo. Se adelanta uno de los discípulos y entra, pero él no entra, pero llega Pedro corriendo, pues como ya está un poco más mayor y todo, no puede correr tan rápido. Pero él sí llega y él sí entra, y entonces ve que no está el Señor, pero ellos regresan inmediatamente. Pero María Magdalena se queda ahí y se queda llorando porque dice, ¿a dónde se han llevado el cuerpo del Señor? Pero se le aparecen 2 ángeles primero y le dicen, mujer, ¿por qué estás llorando? Porque se han llevado el cuerpo de mi Señor, le dice ella. Entonces ella voltea hacia atrás y entonces ve a una persona, pero ella creía que era el jardinero, y le dice, Señor, si tú te has llevado el cuerpo de mi Señor, dime a dónde te lo has llevado porque yo quiero verlo. Y entonces le dice el Señor, María. Cuando él le dice María, ella voltea, lo ve, se da cuenta que es el Señor y le dice Rabuní, que quiere decir maestro.
Y entonces le dice el Señor, ve a dar, ¿por qué estás llorando? Entonces, porque ya todo ese llanto se tenía que convertir en alegría, porque el Señor había resucitado como nos prometió a todos nosotros. Si no, mis hermanos, vana sería nuestra esperanza, todo esto sería en vano, todo, pero el Señor resucitó y nos dio vida nuevamente, mis hermanos. Entonces el Señor le dice a María Magdalena, le dice, ve con los discípulos y diles que voy al Padre, que es su Padre, voy a mi Dios, que es su Dios. Entonces este mensaje también es para nosotros, mis hermanos, mensaje de alegría y de gozo, felices porque el Señor resucitó y a todos nos dio vida nueva. Bendito seas, mi Señor. Tenemos el día viernes 23 en la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. La ley fue dada por Dios a Moisés. Entonces, hay estudios, mis hermanos, que sugieren que los 10 mandamientos no deberían de enseñarse de forma corrida, o sea, así como que amarás a sobre todas las cosas, al prójimo que te tienes, o sea, yéndonos uno por uno y como decir, a ver, la A, la B, la C, o no, los números, o las tablas, 1 más 1 y así, no de esa manera, sino hay que enseñarlos o que se nos enseñen de alguna manera en 3 partes. Primero, los que corresponden a Dios. Primero, enseguida la celebración de las fiestas y el respeto a los padres. Y en tercer lugar, los que corresponden a las relaciones sociales. De esa manera debemos profundizar en los 10 mandamientos que espero que tengamos la oportunidad de compartirlos de esta forma como se nos indica que hay que enseñarlos. Primero los que corresponden a Dios, hacerlos nuestros primero antes que nada. Luego, como les digo, los que corresponden a las celebraciones y las fiestas, a los padres, y enseguida a todas las relaciones sociales que debemos de tener esa armonía y esa paz siempre con todos. Tenemos este día el Salmo 18, ayúdanos Señor a cumplir tu voluntad. Tenemos también del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. Los que oyen la palabra de Dios y la entienden, esos son los que dan fruto. Entonces aquí es donde los invito a que la lean, ya no tenemos chance de explicarlo, pero es Mateo 13, versículos del 18 al 23. Aquí es cuando da la explicación el Señor de la parábola del sembrador. Cuando la semilla cae en terreno pedregoso, cuando cae en suelo firme, cuando cae en diferentes formas, es la explicación, pero lo más importante aquí es que dice el Señor, los que oyen la palabra de Dios y la entienden, esos son los que dan fruto. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor el don del entendimiento, que se abra nuevamente nuestra inteligencia y que nos dé ese regalo de entender y de comprender, como les decía hace un momento, para hacer la palabra primero nuestra y luego poder compartirla a los demás y dar ese fruto anhelado para el Señor. Tenemos el día sábado 24 en la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 24, del 3 al 8. Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. Y aquí pues se habla cuando ellos siguen en el desierto y todo, pero bueno, luego explicaremos esto que es algo central, algo importante, la sangre de la alianza, la sangre que el Señor derramó por todos nosotros. Y lo que es el cruzar el Mar Rojo también tiene su significado tan importante, que es precisamente lo que se refiere al sacramento de la reconciliación, de que Él nos ha bañado y purificado con su sangre, nos ha perdonado de nuestros pecados y que nosotros debemos de dar esa respuesta de amor al Señor y hacer valer esa preciosísima sangre de su cuerpo y alma. Tenemos este día el Salmo 49. Ofrécele al Señor tu gratitud. Debemos de estar siempre agradecidos con el Señor por este gran sacrificio.
Tenemos del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos del 24 al 30. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Aquí es cuando se nos habla de que crecen los buenos y los malos juntos. Entonces, que todo lo malo, toda la maleza se va a reunir en gavillas así, se va a lanzar al fuego. Esto es cuando nosotros seguimos en la rebeldía, no queremos hacer caso y seguimos en la maldad, no queremos escuchar la voz de la conversión, de volver al Señor, saber que Él nos perdona con amor y volvernos de cara a Él siempre. Les invito a que lean este evangelio también. Y pues bueno, tenemos por último el día domingo. El día domingo tenemos aquí en la primera lectura del segundo libro de los Reyes. Comerán y todavía sobrará. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. Aquí se habla más que nada, se centra esta lectura en la providencia del Señor, que hay que confiar siempre, mi hermano, siempre que el Señor va a multiplicar todo en nuestra vida, y que siempre está al pendiente de nosotros, de nuestras necesidades. Nunca estamos solos, mis hermanos. Confiemos totalmente en el Señor. Tenemos el Salmo 144, bendeciré al Señor eternamente. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. En esta preciosísima lectura nos habla especialmente de la humildad y de la amabilidad. Se nos invita a eso, mis hermanos, y a tener paz entre todos nosotros. Pero practiquemos la humildad, que es rendirnos a la palabra de Dios, hacerla nuestra, escuchar y obedecer, ser amables con los demás, dar amor, así como el Señor una vez ha tenido misericordia con nosotros, nosotros también tenerla con todos nuestros hermanos, ser amorosos y misericordiosos con todos, sin excepción. Tenemos, por último, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados hasta que se saciaron. Aquí se centra esta lectura en que llega un jovencito y le dice, bueno, yo tengo 5 panes y dos pescados. Entonces, muchas veces, mis hermanos, es todo lo que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos quizás mucho que dar ni nada, pero le decimos al Señor, esto es todo lo que tengo, Señor. Tú lo puedes multiplicar, tú lo puedes transformar. Así es que tú tienes dones, tú tienes cualidades, tú tienes carismas, mi hermano que me escuchas. Ponlos al servicio del Señor, que el Señor va a multiplicar eso poco, esa casi nada que le demos al Señor, el Señor va a hacer su obra. Así es que aquí se nos habla específicamente, mucho nos hablan nuestros sacerdotes de la generosidad. Hay que ser generosos y recuerden siempre, el Señor no se deja ganar en generosidad. Él siempre que damos algo pequeño, una nadita, si tú quieres, el Señor lo sobreabunda. Así es el Señor, de bueno y amoroso con nosotros. Hasta pronto, mis hermanos. Los amo. Un abrazo en Cristo Jesús. Bendecida semana para todos. Hasta muy pronto, si Dios quiere. Bye, bye.